tema que se llama enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Esta enfermedad relativamente es frecuente, de hecho es la enfermedad esofágica más frecuente que hay, ¿sí? Este, es igual tanto en hombres como mujeres, ¿sí? La enfermedad, tiene ciertos factores de riesgo que nos hacen a nosotros, pues, ver, eh, ver que se pueden evitar ciertas cosas para que nosotros podamos, para que no nos den esta enfermedad, ¿no? La que sigue, por favor, es también muy frecuente en recién nacidos, de los 0 a los 6 meses, y que pues el tratamiento pues es muy similar, las manifestaciones clínicas son similares, no iguales, pero sí similares. Ajá. ¿Cómo se define esta enfermedad? Pues es la ascensión de contenido gástrico por arriba de la unión gastroesofágica que causa síntomas y complicaciones esofágicas que afectan la calidad de vida del paciente. ¿Sí? Dentro de las complicaciones, ya hablábamos nosotros, el esófago de Barrett, sobre todo la principal, que esta, a final de cuentas, es una metaplasia que nos puede llevar a un adenocarcinoma, ¿sí? La que sigue, por favor. Como les comentaba, hay factores de riesgo muy importantes, ¿sí? Ay, Chihuahua, quién sabe qué hice, pero ya perdí la imagen. Ya está. Hay factores de riesgo muy importantes, ya la tengo, amigo. Ajá. Hay factores de riesgo muy importantes. Ajá. Por ejemplo, la ingesta de café, el alcohol, las grasas, el chocolate, algunos cítricos, aguas bicarbonatadas, el tabaquismo. También el uso de ciertos medicamentos, hablamos de los AINES. Aquí nos hablaron de la aspirina, ajá, pero hay otros AINES que ya, la aspirina casi ya no la utilizamos, pero hay otros medicamentos AINES que nos pueden producir reflujo, el ibuprofeno, el diclofenaco, el sulindaco. Hay muchos, ¿no? Un principal, un principal factor de riesgo y el más importante pues es la obesidad, ¿no? Un índice de masa corporal por arriba de 29, eso nos habla de que aumenta el riesgo significativamente para que nosotros podamos desarrollar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Se dice pues que el sexo masculino es un poquito más elevada la presencia de esta enfermedad. Y sí, por lo regular, muchos hombres y sobre todo por nuestros hábitos tabáquicos, y de alcoholismo, pues nos aumenta hace que sea un poquito más predominantemente esta enfermedad, aunque nosotros ya vemos que en los últimos años el índice de tabaquismo, el índice de alcoholismo dentro de la mujer, pues es también ya muy importante. La que sigue, por favor. Mm, ahí está, sí, listo. Ajá. Ahí vemos algunas asociaciones, como les había comentado con la anterioridad. También vemos que es más frecuente en pacientes que tanto sus papás o hermanos llegaran a presentar esta enfermedad, también en ellos se llegara a presentar, ¿sí? Ya vieron ahí más o menos estamos viendo la asociación sobre la herencia, el sobrepeso, el tabaquismo con respecto a la población general, así como también el alcoholismo. Eso es lo que nos dice esta diapositiva en los renglones de abajo, ¿no? ¿Cómo nos puede aumentar el riesgo de tener enfermedad por reflujo gastroesofágico según el grado de obesidad? Y aumenta predominantemente cuando un índice cardiotorácico es mayor de 30. Ya lo habíamos comentado con anterioridad, ¿sí? Y ya vieron en la asociación de tabaquismo, ajá, ¿sí? Y, y cómo aumenta este riesgo de enfermedad por reflujo cuando este tabaquismo ya supera más de los 20 años
y esta enfermedad se presenta. Así lo mismo con el alcohol. La que sigue, por favor. Aquí nosotros en esta diapositiva podemos ver algunos medicamentos que favorecen la presencia de reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Aquí vemos principalmente los AINES, que son un medicamento que es el que mayormente está asociado con esto. Y no solamente eso, vean ustedes en el resto de la diapositiva que tanto los AINES también pueden producir directamente daño de la mucosa esofágica y también nos pueden tener alteraciones del vaciamiento gástrico. O sea, que estos medicamentos, los AINES, pues son los que están más comprometidos a que podamos desarrollar esta enfermedad. ¿Qué podemos pensar en esto? Pues que hay enfermedades que los pacientes requieren AINES por tiempo indefinido, ¿sí? Ajá, por ejemplo, cierta artritis reumatoide, osteoartritis para aliviar el dolor de las articulaciones, como son dolores de leves a moderado, pues estos medicamentos pues, son sinceramente muy efectivos para aliviar los síntomas. El problema es que estos pacientes pueden llegar a causar enfermedad por reflujo gastroesofágico y producir el triple daño, ¿no? Ajá. Por ejemplo, reducción de la presión del esfínter esofágico inferior, ¿sí? El daño en la mucosa gástrica y alteraciones en el vaciamiento gástrico. Obviamente que si nosotros tenemos alteraciones en el vaciamiento gástrico, no se vacía en el tiempo adecuado, pues esto va a ocasionar que la comida se regrese más fácilmente y producir daño. ¿Sale? La que sigue, por favor. Y ahí hay otros medicamentos que también están asociados. Ahí tenemos la hernia yatal, que es una predisposición genética que también nos ayuda a producir, a que se nos desarrolle una enfermedad de reflujo gastroesofágico relacionado con el gen de colagenasa tipo 3 en hombres y de reflujo en ambos sexos, ¿no? Aquí tenemos otros medicamentos como los antagonistas de canales de calcio, sedantes, anticonceptivos, orales, ¿sí? Anticolinérgicos, morfina, teofilina. Todos estos medicamentos reducen la presión del esfínter esofágico inferior. La que sigue, por favor. Aquí ya vimos este. Ahora, fíjense muy bien, chavos, porque aquí me encanta preguntarles y echarles este torito siempre en los exámenes. ¿El Helicobacter pylori está asociado a la enfermedad por reflujo? No, por favor, chavos, no se vayan a confundir. Está asociado a úlcera gástrica, a gastritis, a cáncer gástrico, ¿sí? Pero enfermedad por reflujo no está asociado, ¿sale? Entonces el tratamiento debe de ser siempre bien dirigido médicamente, no a la erradicación del Helicobacter pylori, sí a disminuir los síntomas. ¿Sale? La que sigue, por favor. Aquí nosotros podemos pensar que dentro de la fisiopatología que hay presencia de un daño en la mucosa porque nuestra barrera hacia el reflujo es una barrera defectuosa. El ángulo de Gis se modifica, por ejemplo, en las personas obesas y así hace que esta barrera de regresar la comida se pierda, ¿no? Al perder el mecanismo mecánico, se podría decir, para la presencia que de esta comida se quede en el estómago y no regrese, ¿no? A esto le añadimos la ingesta de grasas, el alcoholismo, sí, y el tabaquismo, ¿no? Que nos hacen que este esfínter esofágico inferior se pierda su tono, pues vamos a tener el medicamento, ¿no? El medicamento, vamos a tener la presencia de el reflujo gastroesofágico. Hay teorías ahora, y son teorías nuevas, ajá, que el esfínter esofágico inferior mecánicamente está alterado. ¿Qué es esto? Que el esfínter esofágico se relaja no cuando se debe de hacer, y esto lo hace muchas ocasiones durante el día, a pesar de que el estómago se encuentra lleno. Entonces, hay este tipo de relajaciones y eh, el alimento puede llegar a regresarse hacia el esófago.
La hernia hiatal, que ya la habíamos visto como factor de riesgo importante, retraso en el vaciamiento gástrico y aclaramiento esofágico. O sea, ay, perdónenme, chavos, el alimento continúa así en el estómago, o puede ser que las contracciones del esfínter, de las contracciones normales, las primarias y las secundarias del esófago, pues no estén realizando adecuadamente su función y este alimento llegue a tener restos dentro del esófago y sin necesidad de reflujo y manifestarse esta sintomatología también. La más severa es la incompetencia del esfínter esofágico inferior, donde se presentan relajaciones constantes del esfínter esofágico y las peristalsis insuficientes del esófago, alteraciones de la resistencia de la mucosa esofágica. La que sigue, por favor. Y esto pues ya lo habíamos comentado, retraso del vaciamiento gástrico, trastorno de la motilidad antroduodenal. La que sigue, por favor. Aquí puede haber cambios anatómicos, como les comentaba, la presencia en la obesidad. Nosotros podemos ver que la apertura de los pilares del hiato diafragmático están inadecuados. Esto hace que estos pilares estén relajados y el estómago se meta hacia el tórax y perdamos el mecanismo de protección del esfínter esofágico inferior, acortamiento del esófago, que esto también hace que produzca una hernia hiatal, y ligamento frenoesofágico laxo. En lugar de tener una adecuada resistencia para que el estómago se mantenga dentro de la cavidad abdominal, el esfínter va a estar laxo y muy frecuentemente va a introducirse hacia el tórax y esto va a producir una inadecuada relajación del esfínter esofágico inferior y va a producir la enfermedad por reflujo. La que sigue, por favor. Aquí nosotros podemos encontrar dentro de la enfermedad, dentro de la signología, varios síndromes que nos pueden estar a nosotros ayudando en las alteraciones o en las manifestaciones clínicas que nos pueden dar la enfermedad por el reflujo gastroesofágico, ¿no? Podemos encontrar principalmente los síntomas principales o en síndromes en la presencia de perosis, regurgitación y dolor torácico. Los síntomas más principales de esta enfermedad es la presencia de pirosis y regurgitación. Ajá. Y también podemos tener daños o síndromes de injuria esofágica, que aquí ya va a haber mayores alteraciones en el esófago y nos va a dar manifestaciones un poquito más severas. En estos casos nosotros tenemos que tratar, esta clasificación nos habla pues que tenemos que tratar de realizar endoscopías, ¿no? Podemos tener una esofagitis erosiva, se puede manifestar por pequeños sangrados, por presencia de vómito, por presencia presencia de cialorrea, ¿sí? La estenosis esofágica, pues la podemos mantener, la manifestación principal es la disfagia esofágica, ¿no? La disfagia esofágica que nos va a traer con esto, pues también la presencia de vómito, también nos podemos tener dolor torácico. Ajá. El esófago de Barrett, que ya les decía a ustedes que es una metaplasia del esófago, que nosotros la vamos a poder detectar siempre y cuando realicemos una endoscopía, así como a la larga un adenocarcinoma esofágico, presencia de reflujo por mucho tiempo, nos puede desarrollar un adenocarcinoma esofágico y dar otras manifestaciones dentro de las esofágicas como pérdida de peso. Ajá. Hay otras síntomas que también nos pueden, que podemos tener, no necesariamente manifestaciones esofágicas, no necesarias manifestaciones esofágicas que están relacionadas con la presencia de reflujo. Una de ellas es la tos en los pacientes, por eso se les dice a los pacientes que
cuando hay una presencia de enfermedad por reflujo, pues ellos alcen el ángulo de dormir más o menos entre 45 y 60 grados. Esto es, vamos a poner almohadas en la parte de la espalda y de los hombros para que el ángulo de la espalda sea aproximadamente entre 45 y 60 grados para evitar el reflujo y que este contenido alimentario por reflujo llegue a la vía aérea y esté produciendo estos síntomas, como la presencia de tos, también como la presencia de laringitis, inflamación de la laringe que se va a manifestar por la presencia de disfonía, así también como la presencia de asma. Esto es mucho más frecuente en niños pequeños, la presencia de asma sugerida por la enfermedad por reflujo gastroesofágico. De hecho, cuando nosotros internamos un niño más que asma, un niño de entre 2 y 3 meses, pensamos que una bronquiolitis, pero el chaparrito, una bronquiolitis es una infección viral que afecta a los bronquios por el virus incisional respiratorio y produce un edema muy importante al nivel alveolar. Y este edema y la presencia de destrucción de las membranas provoca detritos celulares. Estos detritos celulares, haz de cuenta que es la basura de la destrucción que dejan las membranas y esto produce taponamientos a nivel alveolar y produce sibilancias. Y muchas veces estas sibilancias nosotros pensamos que es por la bronquiolitis y no. Estos pacientes presentan microaspiraciones, también hay un edema de la vía aérea, ajá, y hay una hiperreacción bronquial y estos pacientes pueden llegar a producir síntomas parecidos al asma, como sibilancias, así parecidos a la bronquiolitis. Entonces, estos niños que presentan episodios frecuentes de bronquiolitis, pues nosotros, y son menores de 6 meses, nosotros lo que tenemos que de descartar de primera instancia es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y también otras que están acostumbradas por la presencia de acidez en la boca, pues la presencia de erosiones dentales, ¿sí? Hay otras asociaciones que no están claramente establecidas, como la presencia de faringitis frecuente, sinusitis, fibrosis pulmonar y otitis media recurrente. Esto de otitis media recurrente, más principalmente también en niños, ¿sale? La que sigue, por favor. Ya les comentaba los dos síntomas principales de la enfermedad, pirosis y regurgitación, no hay más. Nada más tener pirosis y regurgitación, con eso nosotros podemos establecer claramente el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. La que sigue, por favor. Se dice que la pirosis es el síntoma más común de ERGE y se describe como una sensación de ardor o quemazón subesternal al que se eleva desde el epigastrio hacia el cuello, ¿sí? Nosotros ya habíamos hablado con anterioridad cuál es el diagnóstico, cómo se definía la presencia de pirosis, ¿no? Ardor retroesternal, ¿sí? Eso es una forma fácil y rápida de definir este síntoma. La presencia de regurgitación, retorno sin esfuerzo del contenido gástrico hacia la boca, a menudo acompañado de un sabor ácido o amargo, ¿sí? A ustedes si les gusta mucho el alcoholito, ajá, esta sensación se da muy frecuentemente y mucho más frecuente cuando tomamos mucha cerveza, ¿sí? Vean ustedes cómo se llega, cuando estén ahí echándose sus tragos, dicen, ahí ya sentí que se me regresó la comida, ¿no? Ajá. Es muy frecuente y sin necesidad de estar enfermos, ¿eh? Sin tener ergue. Pero ya vimos que el alcohol relaja el esfínter esofágico inferior y esto nos puede producir esta sintomatología. Muy común cuando ingerimos muchas cervecitas, ¿sale? Sí, esto se dice que estos síntomas los vamos a tener o vamos a acompañarlo 2 o más veces por semana en un paciente joven. Hablamos de un paciente joven menor de 50 años y obviamente sin presencia de datos de alarma. ¿Vale? Datos de alarma, ya les habíamos comentado, la presencia de pérdida de peso, sangrado, apneas, ¿vale? La que sigue, por favor.
Ahí vemos algunos síntomas atípicos del ERGE, que también son importantes, que ustedes pudieran llegar a tener el diagnóstico, pero los síntomas principales ya les comentaba yo, pirosis, regurgitación y en ocasiones salivación, mucha salivación, ¿sí? Esto es mucho más frecuente en los pacientes pediátricos, en los pacientes menores de 1 año. ¿No? Estos síntomas. Sin embargo, podemos tener otros síntomas atípicos como la presencia de náuseas, eruptos, saciedad precoz, dolor en epigástrico, distensión abdominal, presencia de vómitos, dolor precordial, síntomas respiratorios como sibilancias, tos, rinosinusitis crónica. Todos estos síntomas ya los habíamos este, manifestado, ¿sí? La que sigue, ya los habíamos comentado. La que sigue, por favor. Ahí están los síntomas respiratorios más frecuentes que nos puede dar la enfermedad. El principal, asma, laringitis y otitis media. La que sigue, por favor. La que sigue, ya habíamos hablado de estos síntomas. Seguimos en lo mismo, ¿no? Todos los síntomas que podíamos tener en estos pacientes, ¿no? Estos, estos síntomas que nosotros estamos viendo aquí, ajá, pueden ser síntomas que están asociados a alergia, pero nos pueden hablar de cierta complicación del mismo, chavo, ¿sale? Ajá, como la presencia de disfagia, de síntomas bronquiales recurrentes, neumonías por aspiración, la presencia de disfonía continua, tos recurrente y persistente. Este síntoma es muy importante, sangrado de tubo digestivo, ¿no? Da náuseas y vómitos frecuentes, dolor persistente. Estos síntomas que ustedes están viendo aquí pueden ser indicativos de realizar una endoscopía. No a todos los pacientes con ERGE se les va a hacer una endoscopía. Ujú, ¿sí? Pero si llega a presentar estos síntomas, es muy importante nosotros realizar una endoscopía. Imagínense que este paciente esté teniendo pérdida de peso frecuente y nosotros pensando que es un ERGE. Al principio sí lo fue, pero después desarrolló un adenocarcinoma y el tratamiento y el pronóstico pues va a ser mucho peor, ¿no? Si nosotros encontramos en estos pacientes la presencia de cáncer. Así como también podemos tener una tumoración epigástrica. ¿Mm? Y también la presencia de síntomas atípicos de la reciente aparición a la edad de los 45 y los 55 años. Ahora, recuerden que una persona que presenta estos síntomas después de los 50 años y presenta sangrado, no podemos estar diciendo, no, es una enfermedad por reflujo. No, esto debemos de estudiarlo lo más pronto posible. ¿Sale? También la asociación entre los familiares de, no, es que mi mamá tuvo adenocarcinoma del tercio proximal del esófago y dices tú, wow, ya, aquí ya hay algún problema, entonces hay que realizar y tener continuamente realizándoles a los pacientes endoscopías, ¿no? No se las vamos a realizar diario, ¿no? No sé, quizás cada 6 meses, quizás cada año para ver que no haya ninguna normalidad de las células del esófago. La que sigue, por favor. Vamos a utilizar y vamos a hacer en nuestros pacientes que tengamos reflujo, dentro de la terapia terapéutica, nosotros vamos a utilizar simplemente inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? ¿Sí? Esta prueba terapéutica la vamos a realizar entre 6 y 8 semanas. Fíjense muy bien, chavos. 6 y 8 semanas les vamos a dar inhibidores de la bomba de protones. Durante este tiempo, a lo mejor con este tratamiento, nosotros ya desaparecemos los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico y no requiere nada, ¿sí? ¿Ok? Si no hay respuesta al tratamiento, endoscopía, ¿sí? Si nosotros tenemos datos de alarma como sangrado de tubo digestivo y pérdida de peso, intolerancia a la vía oral, estos pacientes no se los tienen que quedar ustedes en primer nivel, si van a ser médicos generales. Los tenemos que mandar a segundo o hasta un tercer nivel. Obviamente, estos pacientes se les tiene que hacer una endoscopia y un protocolo de estudio un poquito más sofisticado. La que sigue, por favor.
Nosotros tenemos que dar nuestro tratamiento de la prueba terapéutica, ya les comentaba, entre 6 y 8 semanas, siempre y cuando los síntomas sean datos típicos y sin presencia de datos de alarma. Los datos de alarma ya los vimos en la anterior diapositiva, ¿sí? Y si llegara a tener síntomas estresofágicos, entonces ya nosotros tenemos que ir nosotros tenemos que ir a una endoscopía diagnóstica. Si nuestros pacientes en la prueba terapéutica de 8 semanas desaparecen los síntomas, pues nosotros lo que vamos a hacer, en este caso, pues a mandar al paciente a su casa y estar orgulloso de nosotros porque ya lo curamos. Ahí, por ejemplo, la diapositiva habla de 1 o 2 semanas la prueba terapéutica, eso era hace mucho antes. Ahorita ya se habla la prueba terapéutica de 8 semanas. Por eso tachan esto, es una diapositiva un poquito antigua, pero por eso tiene eso de ese tache de 1 a 2 semanas del tratamiento, ¿sí? El tratamiento debe de darse de 6 a 8 semanas. La que sigue, por favor. Esto es muy importante para ustedes, chavos. La presencia de pirosis y regurgitación, ya nosotros hacemos los síntomas, ya hacemos nosotros el diagnóstico. Cuando tengamos nosotros, recomendar muy bien y a dosis adecuadas la presencia del uso de inhibidores de la bomba de protones. El que más nosotros conocemos, obviamente, es el omeprazol, pero hay muchos, ¿no? Pantoprazol, hay muchos, hay muchos. Pero el que más conocemos nosotros y el más ampliamente difundido es el omeprazol. Cuando nosotros tenemos síntomas atípicos, no típicos, ahí está la diapositiva, predicen la presencia de esofagitis erosiva y estos pacientes le debemos de realizar una endoscopía de inmediato. Nosotros podemos ver que una respuesta adecuada al tratamiento durante las 8 semanas podemos hacer, fíjense muy bien, un diagnóstico oportuno y una terapia oportuna. O sea, nosotros al darles el omeprazol y al quitarle los síntomas, estamos diagnosticando la enfermedad y estamos curándola a la vez. Fíjense, esto es bien importante lo que sigue, porque esto luego se los pongo en los exámenes. Fíjense muy bien, la enfermedad por reflujo gastroesofágico con síntomas típicos, sin síntomas de alarma, sin alto riesgo de complicaciones, la endoscopía superior no es necesaria. En estos pacientes no vamos a hacer endoscopía. ¿Cuándo vamos a hacer la endoscopía? Cuando no hay una adecuada respuesta al tratamiento, cuando hay muchas manifestaciones estresofágicas, cuando hay pérdida de peso, cuando hay sangrado, cuando hay dolor torácico, cuando la disfagia, en lugar de disminuir, va progresando, entonces ahí es necesario hacer una panendoscopía. ¿Sí? Sí. Y en la endoscopía ver qué nos reportan, porque ya vemos que también hay otras alteraciones esofágicas que nos podemos estar confundiendo por enfermedad por reflujo gastroesofágico, como la calasia, que nos puede producir disfagia, pero acuérdense que esta puede ser muy progresiva y nosotros tenemos que desviar nuestro tratamiento y hacer los estudios adecuados. El esofagograma de Vario, este es muy importante realizarla, no para diagnosticar enfermedad por reflujo, para diagnosticar otras cosas que nos pueden estar asociadas a la enfermedad por reflujo, por ejemplo, alteraciones anatómicas del esófago, ¿sí? Y como por ejemplo la presencia de anillos esofágicos o la presencia de estenosis. La que sigue, por favor. Prueba diagnóstica, el esofagograma para reflujo no lo es, chavo. Nosotros tenemos que hacer, la podremos hacer siempre y cuando nosotros pensemos en complicaciones producidas por la enfermedad. ¿Cuándo vamos a realizar endoscopías? En todos los pacientes que no respondan a prueba terapéutica, datos de alarma, síntomas atípicos y presencia de recidivas. Le doy el tratamiento, 8 meses, lo curo, llega 2 meses después y vuelve a presentar los síntomas, le volvemos a dar, lo curamos y vuelve a regresar por el mismo síntoma, endoscopía. ¿Sale? Acuérdense que tenemos que descartar
todo, chavos, ¿sale? La que sigue, por favor. La pechimetría es una prueba terapéutica más específica para diagnosticar la enfermedad por reflujo, ¿sí? Todos los pacientes con síntomas atípicos, dijo, y la pandendoscopia negativa y la presencia de esofagitis, ¿sí? Esta pechimetría, la más certera, es la pechimetría con impedancia, ¿sí? Así se tiene que solicitar y así nosotros vamos a hacer el diagnóstico más adecuado a la presencia de enfermedad por reflujo. El sofograma con VAR y la manometría para intervención quirúrgica dentro del protocolo de estudio. La que sigue, por favor. Ya hablamos del tratamiento, que es por medio de inhibidores de la bomba de protones. La pechimetría positiva, hay que dar el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. La que sigue, por favor, y hablamos del tratamiento de erradicación, que eso no es válido para una enfermedad por reflujo gastroesofágico. El tratamiento debe de ser individualizado a cada paciente con respecto a los síntomas que tiene, y como las complicaciones o síntomas atípicos que presenta, ¿sí? El control de los síntomas debe de ser adecuado. También tenemos que nosotros llevar un cierto tipo de dieta, y obviamente no solamente el inhibidor de la bomba de protones, evitar todos los factores de riesgo que nos hacen que este reflujo gastroesofágico se llegue a presentar, ¿sí? Cuando nosotros detectemos la presencia de erosiones a nivel esofágico, pues nosotros tenemos que dar un tratamiento oportuno. Un tratamiento oportuno para evitar las complicaciones como son las estenosis esofágicas. Así como la presencia cuando tenemos nosotros manifestaciones de enfermedad por el reflujo por síntomas atípicos. La que sigue, por favor. Ya hablamos de los inhibidores de la bomba de protones, que es la piedra angular al tratamiento de esto, con la prueba de a partir de 6 a 8 semanas de la ingesta de este medicamento. La que sigue, por favor. El sucralfato son medicamentos que se han utilizado para la presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero este medicamento se ha demostrado que no tiene una respuesta adecuada a este padecimiento. Sin embargo, es muy bueno para un reflujo biliar. Cuando ustedes detectan por la presencia de endoscopía, por la presencia de varios estudios, la presencia de reflujo biliar, el sucralfato es un medicamento que es muy efectivo para esto. También nos puede llegar a dar síntomas muy parecidos para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, nada más que el reflujo biliar está asociado a mayores complicaciones. La que sigue, por favor. Ahí tenemos algunos grados de la enfermedad por reflujo. La que sigue, por favor. Algunos efectos adversos de los inhibidores de bomba de protones. A la larga, estos efectos son muy poquitos y se considera el tratamiento de esta enfermedad muy efectiva con estos porque las complicaciones son muy pocas, ¿sí? Infecciones recurrentes, por ejemplo, úlceras gástricas, por ejemplo, al inhibir la producción de la protección que otorga el ácido clorhídrico en la mucosa gástrica, pues nos puede llegar a presentar este tipo de síntomas. La que sigue, por favor. Aquí, por ejemplo, nosotros dicen, bueno, pues vamos a dar inhibidores de la bomba de protones, pero también vamos a utilizar otro tipo de antiácidos, ¿no? Por ejemplo, la presencia de gel aluminio magnesio, la presencia, ya no me acuerdo del otro, el que tiene también dimeticona.
El Riopan, perdóneme, chavos, me estaba tratando de recordar. Riopan. Son medicamentos que nos van a funcionar un poquito, porque nos van a aliviar un poquito los síntomas, pero en realidad se ha visto que la utilidad de estos va en desuso y se ha demostrado que los inhibidores de la bomba de protones tienen una mayor efectividad que estos medicamentos. La que sigue, por favor. Sí nos va a ayudar a nivel sintomático, sí. Las recomendaciones generales. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los médicos? ¿Sí? Vemos que no responde a los inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué es lo que hacemos, chavos? Pues empezamos a dar otro tipo de medicamentos. Antes dábamos la ranitidina, la cimentadina, ahora damos el Riopan, ahora damos el gel aluminio y magnesio, que es el famoso Melox, ¿sí? Son medicamentos que nos van a ayudar un poquito a que el paciente se sienta mejor. Y es obvio, vamos a disminuir la acidosis gástrica y la presencia de el reflujo no lo vamos a disminuir, pero sí vamos a evitar de menos momentáneamente disminuir la sensación de pirosis de los pacientes, ¿no? Como anteriormente, nosotros, sobre todo los niños, nosotros recomendábamos el uso de Unamol, recomendábamos el uso de metoclopramida, que son medicamentos que nos van a ayudar a nosotros a vaciar más efectivamente el estómago y disminuir la presencia de reflujo. Se ha visto, chavos, que no ayuda a mejorar los síntomas ni las complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Síntomas, yo creo que el asociar o algo para disminuir o para aumentar, para hacer más rápido el vaciamiento gástrico, de algo nos va a ayudar. Sí, sí, pero simplemente por los estudios se ha visto que no hay beneficio. Yo que lo que hago, sí les llego a dar metoclopramida, sí les llego a dar cisaprida, lo que es el Unamol, sobre todo en pacientes recién nacidos a 6 meses. Y he tenido buena respuesta. Ahí utilizamos otro inhibidor de bomba de protones, por ejemplo, ahí utilizamos el esomeprazol. Vaya y búsquenlo en farmacias de Guadalajara, son medicamentos que cuestan más de 1,000 pesos, chavos. Sí, ya les habíamos hablado que no se recomienda el sucralfato para el tratamiento de alergia. ¿Sí? La que sigue, por favor. Aquí nada más nos habla a nosotros del inhibidor de las bombas de protones contra antihistamínicos H2, que se ha demostrado que el inhibidor de las bombas de protones es mucho más efectivo, ¿sí? Acuérdense siempre de dar inhibidores de la bomba de protones de 30 a 40, de 30 a 60 minutos, perdón, antes del desayuno, para que el tratamiento sea mucho más efectivo. Después de 6 a 8 semanas, si nosotros vemos que el paciente le hemos disminuido la sintomatología, si el paciente se ha pegado a una adecuada dieta y disminuir el hábito tabáquico, la presencia del consumo de alcohol y otras alteraciones que nos modifican el esfínter esofágico inferior, disminuir la ingesta de AINES, por ejemplo, ¿no? A veces esto no es tan posible porque el paciente pues, tiene su enfermedad, ¿no? Tiene su artritis reumatoide, pues no puede suspender el medicamento porque le produce sintomatología. Pero muchas veces logramos quitar los síntomas, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ir disminuyendo hasta poder eliminar el tratamiento. La dosis, fíjense muy bien, chavos, casi siempre la dosis del medicamento se recomienda una vez al día por la mañana, pero hay pacientes que la sintomatología es muy persistente y muy frecuente, entonces nosotros podemos llegar nosotros a empezar a dar el omeprazol hasta 2 veces al día, 40 miligramos día en un paciente adulto, ¿no? Se recomienda siempre empezar por la dosis más bajita. La que sigue, por favor. Aquí nosotros vemos unos cambios en el estilo de vida que nosotros nos pueden mejorar la presencia, la presencia de reflujo gastroesofágico.
La presencia de hacer ejercicios, de comer dieta baja en grasas, ¿sí? De no comer ciertos líquidos o ciertas sustancias, como por ejemplo el café, el chocolate, que también, o el chocolate también se puede tomar sólido, que nos aumenta la presencia de reflujo gastroesofágico. Aquí en México, el mole, ¿verdad? El mole nosotros podemos, es un factor predisponente para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El que padece enfermedad por reflujo y van a ver que ustedes prácticamente dejan de comer mole, no porque no les guste, sino porque los síntomas se hacen muy, muy evidentes. ¿Y el mole qué tiene? Pues chocolate, tiene grasa, tiene azúcar. O sea, es un alimento compuesto, ¿no? Que nos puede producir esta enfermedad. La presencia de pérdida de peso es muy, muy importante en estos pacientes, de reducir su índice de masa corporal, de menos a llevarlo a un índice de masa corporal menor del 30. Ujú. Y esto ya hemos visto que por la modificación del ángulo de las ejes nos va a producir enfermedad por reflujo, ¿no? Dejar de fumar, esa es otra. Entonces, si ustedes ven, nosotros podemos mejorar enfermedades por reflujo de forma significativa, muy importante para que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida, para evitar las complicaciones de reflujo, como es una esofagitis erosiva, como es la presencia de un adenocarcinoma, un esófago de Barr. La que sigue, por favor. Ahí están algunas sugerencias de tratamiento con distintos inhibidores de la bomba de protones. No me voy a meter mucho en explicarles esto. Ustedes vean la tablita, utilicen el que ustedes consideren de primera instancia para todos sus pacientes. Este padecimiento, mm, si se fijan, de primera instancia, ustedes pueden curar aproximadamente el 70-80% con estos conocimientos que les estoy dando ahorita, sin necesidad de mandarlos a segundo o tercer nivel a realizar una endoscopía. Nada más les muestro aquí las dosis y en cuánto tiempo antes de las comidas lo tenemos que dar. La que sigue, por favor. Nosotros ya descartamos algún problema de adenocarcinoma, descartamos un problema de esofagitis erosiva, de un problema de estenosis, pero el paciente se sigue quejando de pirosis, ¿sí? Y se sigue quejando de que continúa con regurgitación. Le hacemos una pHmetría, la pHmetría es positiva a reflujo, una pHmetría de impedancia. Entonces, ¿qué nosotros nos queda hacer por nuestra cuenta? O sea, estos pacientes tenemos de empezar a platicar con ellos y realizar la funduplicatura. Esta funduplicatura es la de Nissen, siempre y cuando el paciente esté de acuerdo con esto, siempre y cuando en pacientes que no tengan alto riesgo quirúrgico, nosotros vamos a poder llegar a realizar esta enfermedad. La que sigue, por favor. Y ya es la última. Ya es la última con respecto a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Chavos, próxima clase vemos cáncer esofágico. ¿Les late? ¿Eh? Sí, doctor. Sí, Sí, ¿sale? doctor. Vemos la próxima clase y a ver, échame la mano. Ujú, ujú, exactamente. Fíjate muy bien, si tú no ves datos de complicaciones, si no ves datos de síntomas estresofágicos severos, es muy recomendable hacer primeramente la pHmetría. ¿Por qué? Porque es el estándar de oro, ¿sí? ¿Ok? La endoscopía, ¿por qué hay que realizar la endoscopía cuando vemos síntomas extraesofágicos? Para tratar de detectar no enfermedad por reflujo gastroesofágico, para evitar complicaciones que pudieran darse por la enfermedad por reflujo esofágico o presencia de otras enfermedades, ¿sí? Pero el estandardeado es en la pHmetría, doc. Sí, muy bien dicho. Primeramente, la pHmetría para descartar, para corroborar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Doctor, yo tengo otra duda. Échale.
En caso de que el paciente refiera, o bueno, muchas veces la incidencia de síntomas es en la noche, ¿no? Con Por lo síntomas regular. nocturnos, regurgitación, etcétera. En ese caso que el paciente nos diga, no, pues se me exacerba en la noche, etcétera, ¿podríamos dar el medicamento o habría una pauta para modificar el medicamento? Fíjate muy bien, Doc. Cuando los síntomas son más predominantemente por la noche, lo que se recomienda es dar el medicamento en la noche, ¿sí? Y obviamente evitar las cenas muy pegadas a la hora de dormir, ¿sí? ¿Ok? Si nosotros decimos que el paciente está acostumbrado a cenar a las 8 de la noche, pues reducirle 2 horas de esta cena, ¿sí? Y darle el medicamento y que cene más tempranamente para poder disminuir los síntomas y para que la respuesta del medicamento sea más favorable. Sí, sí podemos dar el medicamento por la noche. ¿Sale? Muchas gracias. Ajá. Échamela, viejo. 45. Ajá. Mira, por ejemplo, en los recién nacidos, de 0 a 6 meses, se recomienda que el vaciamiento gástrico es mucho mejor dormido del lado derecho, ¿sí? De costado, ¿sí? ¿Ok? Aquí tiene que mucho que ver con la costumbre del paciente. Nosotros podemos hacer que el paciente duerma recostado del lado derecho, donde el vaciamiento de gástrico va a ser mucho mejor, y si no, boca arriba de 40 a 60 grados, ¿sí? Y así boca arriba nosotros vamos a poder prevenir la presencia de reflujo gastroesofágico con mayor efectividad, ¿vale? No, dormir boca abajo, antes se recomendaba, chavos, acuérdense. Ahorita lo que estás diciendo eso, pero no, dormir boca abajo aumenta el reflujo gastroesofágico, ¿sale? Ok, ahora sí dime, viejo. Pues, mira, si tienes reflujo gastroesofágico, te voy a decir lo que alguna vez oí en una plática. Si tienes reflujo esofágico y sigues persistiendo en el consumo de café, pues vas a seguir teniendo reflujo gastroesofágico. Lo ideal es no tomar café cuando tienes enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Sale? ¿Ok? Lo mismo el tabaco y lo mismo el alcohol. ¿Sale? Lo mismo todo. ¿Sale? ¿Sale, vale? O sea, la voy a dejar definitivamente. ¿Sale? ¿Ok? Es difícil, pues, o sea, dicen que en México, o antes había un dicho que decía de, de bebedores y dragones están llenos los panteones, ¿no? Ajá. Sí, de borrachos y dragones están llenos los panteones. O sea, imagínense, o sea, son cosas que traemos y son vicios que son muy difíciles de quitar, ¿no? ¿Sí? A final de cuentas, la cafeína también se hace un hábito y la cafeína tiene una sustancia muy parecida a la cocaína, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y eso a final de cuentas a ti te ocasiona un hábito y tú consumes ese hábito, ¿no? Y es muy difícil de quitarlo, pero lo ideal es que se suspenda totalmente el café para que la respuesta al manejo sea la adecuada o la más cerca a lo adecuado, ¿no? La pérdida de peso, chavos, es súper importantísima, de veras. Nada más como anecdotario, yo pesaba cosa de 113 kilos, chavos, ¿sí? Y yo tenía enfermedad por reflujo gastroesofágico. Inclusive llegué a hacer apneas por la presencia de la obesidad, no por el reflujo, por la obesidad. Ajá, sí. Entonces, créanme que al perder yo el peso, mis síntomas han mejorado casi al 5% de lo que presento. No tomo café, a veces me echo una cervecita, la cervecita me produce reflujo, pero créanme, chavos, que mole, a mí me encantaba el mole, ya no lo como porque me produce mucha enfermedad por reflujo, ¿vale? Nunca he tenido síntomas más alarmantes, ni sangrados, ni nada de eso, ¿no? Pero es muy importante la pérdida de peso.
¿sí? ¿Y cómo hacer la pérdida de peso? Comiendo bien y con la presencia de ejercicio. No hay de otra. ¿Qué más preguntas, chavos? Doc, tengo una duda. Adelante, compañera, adelante. Gracias, Carlito. Doc, en los factores de riesgo, usted mencionó sobre la Helicobacter pylori de que no era necesario erradicarla. Entonces, ¿es controlable o en qué aspectos sí, en cuáles no? La presencia de Helicobacter pylori no está asociado definitivamente a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sale? La presencia de Helicobacter pylori sí está asociado a la presencia de otras manifestaciones gástricas. Por ejemplo, la presencia de gastritis, puede ser aguda, puede ser crónica, la presencia de úlcera gástrica, la presencia de adenocarcinoma gástrico, ¿sale? ¿Ok? Por eso es que no hay de que dar tratamiento de erradicación para Helicobacter pylori para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sale? ¿Ok? A grandes rasgos no está asociado con la enfermedad. Está asociado con otras enfermedades, no con enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Ok, gracias, Doc. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo lo vamos a dar? Pues cuando nosotros detectemos una gastritis, una úlcera gástrica y detectemos el órgano, el microbio, hay que dar ahí tratamiento. ¿Sale? Gracias, Doc. Sí. Doc, respecto a mi pregunta, por ejemplo, ya hicimos cambios del estilo de vida de nuestro paciente, le dimos el inhibidor de bomba de protones y todo eso, ¿no? Y nos llega a las 8 semanas, ¿no? Nuestro paciente. Y nos refiere que no, pues no hubo mejoría como tal. Entonces, por ejemplo, yo quisiera, porque ya no puedo hacer sintomero y decirle, no, pues tómate otro medicamento, ¿no? Sino iniciar con la endoscopía o la pechimetría, pero esto se necesitaría una valoración prequirúrgica o cómo se manejaría en ese tipo de casos. Las endoscopías hay veces que te producen te tienen que hacer una valoración inclusive preanestésica. Depende mucho del endoscopista, ¿sí? Hay veces que te la pide porque hay veces que es necesario dormirte, sobre todo en pacientes mayores de 50 años te la piden a fuerzas. Sí, en menores de 50 años todavía pues hay. A mí, por ejemplo, a mí cuando me hicieron la endoscopía, a mí me aventé hacia el ruedo. COVID, se le echa, pues órale pues, pero tenía 42, 43 años. Ajá. Entonces me la hice así. Pero definitivamente en un paciente sí tienes que ver eso, tienes que ver las condiciones en que la vas a realizar, si vas a hacer una endoscopía, si lo vas a dormir para que el paciente no sienta tan feo, ¿no? Pues es difícil sentir el tubo y pasar, ¿no? Entonces muchas veces es necesario sedarlos y vas a requerir una valoración prequirúrgica, vas a requerir laboratorios, ¿sí? Esa es una de las preguntas. ¿La otra cuál era, amigo? No, eso principal. Entonces, por ejemplo, si necesitaría una valoración, lo mando con un internista, médico internista, que me dé una valoración quirúrgica. Él te tiene que hacer una valoración prequirúrgica de ver todos tus antecedentes, sobre todo cuando eres mayor de 50 años, ¿sí? Menores de 50 años, si no hay alguna alteración, nada más con la pura valoración por el anestesiólogo es suficiente, ¿vale? Ok, Doc. El otro, por ejemplo, y nuestro paciente nos refirió que hubo mejoría en ese periodo que le dimos el tratamiento. ¿Se sigue dando o se quita el inhibidor de bomba de protones? Lo ideal es quitarla. ¿Vale? Es quitarla. Podemos seguir el tratamiento mayor tiempo de los 8 meses, 2, 3 meses, e ir disminuyendo la dosis. ¿Sale? No quitarla de sopetón. No sé, si le estás dando cada 24 horas, vamos a tomárnoslos un día alterno y vamos a ver cómo te sientes, ¿no? ¿Sale? ¿Ok? Vale, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada por ahí? Bueno, pues parece ser que ahora sí les despertó bastante interés la plática y qué bueno. ¿Sale? Gracias, Doc. Todos, alguna vez hemos tenido reflujo, ¿eh? Y más, bueno, no sé, a lo mejor no todos, ¿verdad? Hay quien sí tiene
su conducta alimenticia bien adecuada, ¿no? Pero casi siempre a los que nos gusta echarnos nuestros traguitos, tenemos reflujo, poquito, pero llegamos a tener. Llegamos a poder tener ardor ¿cómo se llama? Pirosis, ¿no? Podemos llegar a tener pirosis, también la sensación de que nos regresa el alimento, sobre todo cuando nos echamos nuestras cervecitas, ¿no? Que es cuando la cerveza produce con mayor frecuencia el reflujo. Pero bueno, pues ahí está, ahí se las dejo, chavos, y la próxima clase terminamos con cáncer esofágico. ¿Sale? Gracias, Doc. Sí, Sí, doctor, muchas gracias. Cuídense mucho, chavos, y me dio gusto platicar con ustedes.